presentamos El hombre caimán. En una mañana calurosa de junio de 1928, los pescadores de un tranquilo pueblo a orillas del río Magdalena comenzaron su jornada como de costumbre. Sin embargo, lo que encontró Manuel Ramírez, uno de los más experimentados en la región, cambió la rutina para siempre. En la orilla del río, entre la densa vegetación y el barro, yacía una huella imposible, una enorme marca que combinaba la forma de una garra reptiliana con la curva de lo que parecían ser dedos humanos. Ramírez, aterrorizado, corrió al pueblo para dar aviso, desatando una serie de eventos que terminarían por confirmar los temores más oscuros de los habitantes: el hombre caimán había regresado. El río Magdalena, una de las arterias fluviales más importantes de Colombia, ha sido testigo de incontables historias a lo largo de los siglos. Desde tiempos precolombinos, este río ha sido el hogar de mitos y leyendas que forman parte de las tradiciones de los pueblos indígenas, quienes consideraban sus aguas como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Con el paso del tiempo, estas creencias se fusionaron con las historias traídas por los colonizadores españoles, dando origen a relatos como el del hombre caimán. La leyenda del hombre caimán cuenta la historia de un hombre que, consumido por su curiosidad y deseo prohibido, utilizó un hechizo para convertirse en un caimán y así espiar a las mujeres que se bañaban en el río. Pero, como en toda advertencia moral, su ambición tuvo un precio, el conjuro no funcionó como esperaba, y el hombre quedó atrapado en la forma de un caimán, conservando solo su cabeza humana. Desde entonces, el hombre caimán se convierte en una presencia temida, que ronda las aguas del Magdalena en busca de nuevas víctimas. Para 1928, el contexto histórico en Colombia era complejo. Era una época de transición económica y social, con pueblos aún profundamente enraizados en tradiciones rurales. El río seguía siendo vital para el comercio, la comunicación y la supervivencia de las comunidades ribereñas. Pero también era una frontera entre lo conocido y lo desconocido, donde las leyendas servían para explicar lo que no podía ser comprendido. Los reportes sobre un gran caimán antropomorfo comenzaron poco después de aquel hallazgo inicial. En las semanas siguientes, pescadores y viajeros aseguraron haber visto una criatura extraña deslizándose por las aguas al amanecer. Una figura que, a simple vista, parecía un caimán ordinario, pero que, al acercarse, mostraba una cabeza que recordaba a la de un hombre. Los testigos describían ojos brillantes, una mueca macabra y, en ocasiones, un sonido gutural que parecía una risa distorsionada. El temor se propagó como un incendio. Los habitantes dejaron de usar el río para sus actividades diarias y comenzaron a organizar vigilias nocturnas con la esperanza de atrapar o ahuyentar a la criatura. Aunque muchos desestimaron los avistamientos como supersticiones o producto de la imaginación, otros comenzaron a enlazar estos eventos con desapariciones recientes. La más notable fue la de Rosaura Gómez, una joven conocida por sus cantos en las madrugadas mientras lavaba ropa junto al río. Rosaura desapareció sin dejar rastro una mañana y su cesto de ropa fue encontrado flotando cerca de la orilla, con las telas desgarradas como si algo enorme hubiera pasado por allí. Este hecho, sumado a los avistamientos, confirmó para muchos que el hombre caimán era real y que había regresado para cobrar nuevas víctimas. A medida que los rumores se intensificaban, llegó al pueblo un hombre llamado Esteban Morales, un periodista de Bogotá conocido por su trabajo investigativo en historias paranormales. Intrigado por los relatos y viendo una oportunidad para descubrir la verdad tras la leyenda, Morales comenzó a entrevistar a los habitantes y a recopilar evidencia. Lo que encontró fue inquietante. Una de las historias más impactantes fue la de Juan Perdomo, un anciano pescador que afirmaba haber visto al hombre caimán de cerca. Según Perdomo, mientras remaba en busca de pesca, notó que las aguas se agitaban de manera extraña. Era como si algo enorme se moviera debajo de la canoa, declaró. Entonces, la figura emergió, un caimán de gran tamaño que lo observó fijamente. Pero lo que lo hizo remar con todas sus fuerzas hacia la orilla no fueron los dientes afilados del animal, sino su rostro humanoide, que parecía sonreírle con malicia.
Otros testigos relataron incidentes similares, sombras que se movían bajo el agua, rastros en la arena que desaparecían abruptamente y un extraño hedor a azufre que impregnaba el aire cerca de los avistamientos. La investigación de Morales también reveló una conexión perturbadora. Muchas de las desapariciones y encuentros sucedían en fechas cercanas a la luna llena, lo que alimentó aún más las supersticiones locales. El clímax de esta tensión llegó cuando Morales descubrió un antiguo documento en la parroquia del pueblo. Era un registro escrito por un sacerdote en el siglo XIX que hablaba de un hombre bestia condenado por su pecado de orgullo y lujuria. Según el texto, este ser estaría condenado a vagar por el río hasta que alguien pudiera ofrecerle el perdón verdadero. Este hallazgo hizo que Morales comenzara a cuestionar si la leyenda era más que un simple cuento moralizador. Una noche, mientras Morales realizaba una vigilia con algunos pescadores en un intento de documentar el fenómeno, sucedió algo inesperado. Las aguas del río comenzaron a moverse violentamente, como si una fuerza invisible las agitara desde el fondo. De repente, una figura emergió a unos metros de su canoa. Bajo la luz de la luna, todos pudieron distinguir los detalles: el cuerpo escamoso y robusto de un caimán, pero con una cabeza que claramente pertenecía a un humano. Los pescadores, aterrados, remaron desesperadamente hacia la orilla, mientras Morales intentaba mantener la calma y registrar lo que veía. La criatura lo siguió por varios metros antes de sumergirse nuevamente en el agua, dejando tras de sí un silencio inquietante. Al llegar a tierra, Morales revisó sus notas y descubrió algo que había pasado desapercibido. En su desesperación, uno de los pescadores juró haber escuchado que la criatura murmuraba un nombre humano antes de desaparecer. El periodista supo entonces que el misterio era mucho más profundo de lo que había imaginado. Mientras el pueblo intentaba procesar lo sucedido, Morales decidió adentrarse más en los secretos del río, seguro de que la verdad que buscaba no solo cambiaría su vida, sino también el destino de todos los que vivían a la sombra de la leyenda del hombre caimán. Tras el aterrador encuentro en el río, Esteban Morales pasó la noche revisando febrilmente sus notas. La imagen del hombre caimán persiguiéndolos permanecía fresca en su mente. Pero lo que más le perturbaba no era la apariencia de la criatura, sino el nombre que uno de los pescadores juró haber escuchado: Rosaura. Con renovada determinación, Morales comenzó a buscar patrones entre las desapariciones y avistamientos reportados. Se dio cuenta de que todas las víctimas compartían algo en común: todas habían tenido algún tipo de conexión con el río. Ya fueran pescadores, lavanderas o viajeros frecuentes, sus vidas estaban intrínsecamente ligadas al Magdalena. Esto, junto con el hallazgo del documento parroquial, llevó a Morales a formular una hipótesis: ¿podría el hombre caimán ser algo más que una simple leyenda? ¿Una entidad ligada al río y a aquellos que lo profanaban de alguna manera? Decidido a obtener respuestas, Morales contactó a doña Felisa, una anciana conocida por su conocimiento de las tradiciones y leyendas locales. Felisa accedió a hablar con él, pero solo bajo la promesa de que lo que le revelara sería tratado con el debido respeto. En su modesta cabaña, entre rezos y el aroma de hierbas quemándose, la mujer relató la versión más antigua de la leyenda del hombre caimán. No era solo un hombre curioso, explicó Felisa con voz grave. Era un hombre que desafió las leyes de Dios y la naturaleza. Dicen que hizo un pacto con un hechicero, buscando poder y libertad para sus deseos más oscuros. Pero los pactos siempre tienen precio, y el suyo fue quedar atrapado entre dos mundos, el de los hombres y el de las bestias. Según Felisa, el hechizo original no solo lo condenó a su forma monstruosa, sino que también lo ligó al río como su guardián maldito. Cualquier ofensa al río, cualquier falta de respeto, él la castiga. Pero también busca algo más, concluyó, dejando a Morales con más preguntas que respuestas. En los días siguientes, Morales continuó sus investigaciones. Con la ayuda de Felisa y los pescadores locales, recopiló más testimonios y patrones. Descubrió que muchos de los que habían desaparecido o encontrado la muerte en el río eran acusados, en secreto, de codicia o conductas inmorales. Esto parecía reforzar la teoría de que el hombre caimán actuaba como un juez y verdugo del Magdalena.
Pero, mientras ahondaba más, Morales encontró algo que lo estremeció profundamente. En los registros del pueblo, aparecía un caso de 1857 que describía un avistamiento casi idéntico al que él y los pescadores habían presenciado. Un grupo de comerciantes había sido atacado por una criatura similar y en sus declaraciones también mencionaban el murmullo de nombres humanos antes de desaparecer en las profundidades del río. El hallazgo lo llevó a formular una teoría inquietante: ¿era posible que el hombre caimán no fuera un solo ser, sino una maldición que podía pasar de una persona a otra? Si ese fuera el caso, ¿qué condiciones eran necesarias para que alguien se convirtiera en su próxima víctima o portador? Una noche, Morales y un grupo de voluntarios decidieron realizar otra vigilia cerca del lugar donde más avistamientos habían ocurrido. Armados con linternas, redes y cámaras, esperaban registrar cualquier actividad inusual. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más perturbador. Mientras revisaban la orilla, uno de los hombres encontró un objeto enterrado en el barro, una vieja pulsera de cobre con un diseño intrincado que parecía representar un caimán rodeando una figura humana. Felisa, quien había insistido en acompañarlos pese a su edad, identificó el objeto de inmediato. Es un amuleto de protección, dijo. Pero también es una marca. Quien lo posea, está ligado al río y a su guardián. La pulsera había pertenecido a Rosaura, la joven desaparecida, lo que confirmó a Morales que ella tenía un papel más importante en la historia de lo que había imaginado. Poco después, una figura emergió del agua. No era el hombre caimán, sino una sombra espectral que hablaba con una voz que parecía provenir del fondo del río. «Dejen en paz al río o compartirán mi destino», advirtió antes de desaparecer entre las aguas. El grupo, aterrorizado, regresó al pueblo con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, Morales decidió visitar al sacerdote del pueblo para obtener más información sobre el documento que había encontrado. El religioso, inicialmente reacio, finalmente confesó que había más registros sobre el hombre caimán, pero que estaban ocultos porque contenían detalles demasiado oscuros. En estos textos, Morales descubrió que el hombre caimán no solo castigaba a quienes ofendían al río, sino que también buscaba redención. El hechizo que lo había condenado podía ser roto, pero solo si alguien lo enfrentaba con valentía y le ofrecía perdón genuino. Esto explicaba los nombres murmurados: la criatura no los llamaba como víctimas, sino como aquellos que podían liberarlo. Esa noche, Morales regresó al río, solo y armado con el amuleto de Rosaura. Al llegar, llamó al hombre caimán, dispuesto a enfrentar lo desconocido. La criatura emergió lentamente, sus ojos brillando bajo la luz de la luna. Morales, temblando pero decidido, le habló directamente: «No soy tu enemigo. Si buscas redención, dímelo y haré lo que pueda para ayudarte». Por un instante, el mundo pareció detenerse. Luego, en un tono grave y melancólico, el hombre caimán respondió: «He esperado siglos por alguien que escuchara. Mi pecado fue grande, pero mi castigo, mayor. Libérame». Morales colocó el amuleto en el agua y recitó una oración que había aprendido de Felisa. El río comenzó a brillar con una luz sobrenatural, y la figura del hombre caimán se desvaneció lentamente, dejando atrás solo un susurro: «Gracias». Con la desaparición del hombre caimán, los habitantes del pueblo comenzaron a recuperar su relación con el río. Aunque muchos siguieron viendo en el Magdalena un lugar mágico y temible, también aprendieron a respetarlo como nunca antes. Morales regresó a Bogotá, pero nunca olvidó aquella experiencia. En su informe final, escribió: «Hay misterios que no se pueden explicar fácilmente, pero que nos enseñan a valorar las historias que nos rodean». El hombre caimán no era solo una leyenda, sino un reflejo de nuestra relación con la naturaleza y con nosotros mismos. Así, la leyenda del hombre caimán encontró un nuevo capítulo, uno que perduraría en las memorias del pueblo y en los susurros del río que, bajo la luz de la luna, aún parece guardar secretos inconfesables. Las preguntas no terminan aquí, y nuestra búsqueda tampoco.
Si este relato te mostró algo que nunca esperaste descubrir, entonces estás en el lugar correcto. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y compartir esta historia con quienes, como tú, buscan lo desconocido. Aquí, el misterio siempre encuentra su voz. Hasta la próxima, donde lo inexplicable volverá a ser nuestro punto de partida.